Continuando con el avance de histología veterinaria, ahora vamos a ver lo que es el tejido conjuntivo. Eh, El tejido conjuntivo conectivo. Recuerdan que anteriormente hablamos del tejido epitelial, ¿no? Que es un conjunto de células que están unidas entre sí, ¿no? Estrechamente unidas. En este caso, el tejido conjuntivo, sus células la encuentra dispersas, no están unidas ni estrechas, ¿ya? Definamos qué es tejido conectivo conjuntivo. Tejidos que tienen la función de crear conexiones entre otros elementos, esto quiere decir entre otros órganos, ¿no? Sostienen, confieren soporte y rellena espacio entre células, protegen a los otros tres tipos de tejidos, como el epitelial que ya hemos estudiado, el muscular y el nervioso. Tomar en cuenta esto, el tejido conjuntivo está compuesto por células, fibras y una sustancia gelatinosa. Tres principales componentes del tejido conectivo conjuntivo: célula, fibra y sustancias gelatinosas. Características: diversos tipos de células tienen, ¿no? En su forma, hablando de su forma, una diversidad de formas de células. Recuerdan, en tejido epitelial tenemos solo tres formas, ¿no? Esta tiene diferentes formas. Abundante sustancia extracelular es la que le decían, ¿no? Esa sustancia gelatinosa, como gelatina, como que tiene agua. Vascularizado, esto quiere decir que posee vasos sanguíneos. El tejido epitelial no tiene, ¿no? Vasos sanguíneos, este sí. Inervado, tiene nervios, el tejido más abundante y más ampliamente distribuido en el organismo. ¿Cuál es la función del tejido conectivo conjuntivo? Es dar soporte y mantenimiento al resto de los tejidos, ¿no? Protección y defensa del organismo. Une los tejidos, rellena espacios entre órganos, ¿no? Ya. Como pueden ver aquí, una descripción gráfica, ¿no? Recuerdan que cuando estudiamos el tejido epitelial hablamos de la piel, ¿no? De la piel. La epidermis en especial está compuesto por tejido estratificado, ¿no? Varias capas de células, ¿no? Bueno, miren aquí. Esta primera parte es tejido epitelial, el que se encuentra, ¿no? Cubriendo la parte externa del organismo. Y esta parte de acá es tejido muscular, músculo, ¿eh? Ven su nombre, músculo. Ahora, lo que vamos a estudiar nosotros es el tejido conjuntivo que se encuentra rellenando espacios, esto entre la dermis, entre la epidermis y la hipodermis, que es esto de acá, sería el músculo. Aquí en esta parte de en medio, esto es tejido conjuntivo. Esto vamos a estudiar, ¿ya? La grasa, por ejemplo, tejido subcutáneo, la grasa es igual a un tejido conectivo conjuntivo, ¿no? Esta parte de aquí de en medio es la que vamos a estudiar. Ya estudiamos la piel, la capa de la piel, y luego, después de esto, estudiaremos el músculo. Por ahora vamos a estudiar esta parte de en medio. Bueno, como pueden ver aquí, una descripción gráfica, ¿no? De lo que es el tejido conjuntivo. ¿En dónde lo ubicamos? Hablando del brazo. Por ejemplo, la grasa es un tejido adiposo, se llama tejido adiposo, porque está con sus células que forman el tejido adiposo, la grasa, se llaman adipocitos. Aquí vemos otra descripción del cartílago, uniendo huesos, ¿no? Rellenando huesos, rellenando espacio, ¿no? Por eso es que se le llama tejido conectivo o conjuntivo. Conectivo porque está conectando el cartílago. Células que forman el cartílago se llaman los condrocitos. Que pueden ver, su núcleo se ve negrito, ¿no? Ya. Los cartílagos se encuentran al final del hueso. Aquí podemos ver igual el hueso. El hueso igual es un tejido conectivo, ¿no? Que se encuentra sus células. Más adelante vamos a estudiar los cuales son las células que forman el tejido óseo, ¿no? Los glóbulos blancos y rojos igual son considerados tejido conectivo y conjuntivo. Aquí, esta parte, tejido conectivo laxo, bajo la piel, el que se encuentra bajo la piel, eso igual son tejidos conectivos, se encuentra rellenando espacio, ¿no? Luego, por último, tenemos importante igual, ¿no? Las fibras de colágeno, que son lo que forman los tendones y los ligamentos, ¿no? Estas fibras de colágeno son células alargadas, tejido conectivo fibroso, ¿no? Formado por un tendón, por ejemplo, aquí, ¿no? Ya. Esta sería la descripción gráfica del tejido conectivo. Otro ejemplo vemos aquí. Vean aquí esta parte. Esta parte de aquí,
como pueden ver aquí, esta parte, esto de aquí, es igual tejido conjuntivo. Esto se encuentra entre la epidermis y el músculo. Todo esto se encuentra ahí. Por ejemplo, pueden ver aquí un vaso sanguíneo que es una arteria de color rojo, ¿no? Luego tenemos fibras elásticas, ¿no? Estas fibras que están aquí son fibras. Por ejemplo, luego tenemos glóbulo blanco, por ejemplo, un eosinófilo, ¿no? Luego tenemos un adipocito que forma la grasa. Todo esto se encuentran flotando en una matriz extracelular, se le llama, ¿no? Una sustancia gelatinosa. Ahí se encuentran flotando todo esto. Tenemos los fibroblastos, estas células se denominan fibroblastos, que es la principal célula del tejido conjuntivo, son los fibroblastos. Fibras de colágeno, por ejemplo, igual tenemos plasmocitos, vasos sanguíneos, mastocitos, macrófagos, los que se encargan de comer a las bacterias, linfocitos. Esta parte de aquí, vean aquí, células epiteliales, ya estudiamos, ¿no? Ahora, miren, la membrana basal, debajo de la membrana basal siempre va a haber tejido conjuntivo, rellenando espacio. Y vimos endotelio que recubre los capilares, ¿no? Aquí vemos un capilar, una arteria, que está igual, está flotando, ¿no? En el tejido conectivo. Tejido conectivo con matriz intersticial, ¿no? Ven aquí. Fibroblastos son las principales células del tejido conectivo. Fibroblastos, ¿no? ¿Cómo es el fibroblasto? Aquí está, en la célula fibroblasto, ¿no? Su núcleo y su aparato de Golgi, su mitocondria, ¿no? Bueno, componentes del tejido conjuntivo conectivo. ¿Qué componentes tiene? Resulta que tiene dos componentes, célula y matriz extracelular. ¿Cuál había sido una matriz extracelular? Son redes grandes de proteínas y otras moléculas que rodean, sostienen y dan estructura a la célula y tejido del cuerpo, ¿no? Bueno, ya, la célula. La matriz extracelular resulta que está compuesto por fibra, como ya habíamos visto, ¿no? Fibras y sustancia fundamental amorfa. La sustancia fundamental amorfa es nada menos y nada más que el líquido gelatinoso, ¿no? No tiene forma. En la fibra tenemos fibras de colágeno y fibras elásticas. Fibras de colágeno y fibras elásticas. Y en la sustancia fundamental amorfa tenemos sustancias gelatinosas, como les decía, ¿no? Bueno, ¿cómo se clasifica el tejido conjuntivo conectivo? Se clasifica en dos grandes grupos. Escuchen bien, los generales y los especializados. Primero hablaremos de los generales, que existen los laxos y los densos. ¿Por qué se le denomina laxo? Porque tiene poca cantidad de células flotando, ¿no? En las sustancias gelatinosas. Por eso se le denomina laxo. Denso, ¿por qué se le denomina denso? Porque existen mucho más células, ¿no? Flotando, ¿no? O rellenando espacio. En los laxos tenemos, por ejemplo, el tejido conectivo areolar, mesenquima, mucoso, adiposo y reticular. Eso serían los laxos, ¿no? Y en los densos tenemos los regular, irregular y elástico. Eso, tomar muy en cuenta. Y los especializados tenemos, se les denomina especializados porque son especiales en realidad, ¿no? Por ejemplo, la sangre, el cartílago, el hueso, tejido linfático son especiales, ¿no? Bueno, empecemos describiendo tejido conectivo no especializado o generales, como le había dicho, ¿no? En el primer grupo. En este cápite tenemos, por ejemplo, el tejido conectivo laxo areolar, que es el primero, ¿no? Que le había dicho, el de aquí, el areolar. Empecemos describiendo eso, el laxo. Es el más abundante. Una de sus características es que no posee una organización estructurada, o sea, no tan así formando filas, se puede decir, ¿no? No tiene una organización, como pueden ver aquí, por ejemplo, unas fibras todas desordenadas, sino células inmersas, dispersas en una matriz extracelular, ¿no? Como le decía, en ese líquido están dispersas, ¿no? Aparecen todos los órganos, llenando espacio, como le decía, tanto interno como entre órganos. Rellena espacio entre la piel, por ejemplo, debajo de la piel existe el tejido conectivo laxo alveolar, ¿no? En los músculos igual hay bajo los epitelios, como le había dicho, ¿no? Debajo del epitelio se encuentra
tejido conectivo laxo. Forma parte del estroma de algunos órganos como el riñón y el hígado. Por ejemplo, aquí, esto es muy importante, ¿no? Estos son células, ¿no? Células. Células que se encuentran inmersas, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos una arteria, aquí está la abertura de la arteria, y esta parte de aquí tenemos un conectivo laxo, ¿no? Rellenando espacio. Por ejemplo, la dermis de la piel con tejido conectivo laxo. Por ejemplo, aquí está el epitelio estratificado, y debajito del epitelio estratificado se encuentra el tejido conjuntivo laxo, ¿no? Bueno, continuamos con el tejido conectivo reticular. Se caracteriza por poseer fibras reticulares, por eso se llama reticular, en forma de red. Bien, su nombre viene a que es en forma de red la fibra, ¿no? Se encuentran bien como una red, como una malla. La función la función del tejido reticular es importante en los órganos como los nódulos linfáticos se encuentran, ¿no? El riñón, paredes de las arterias y el vaso. Por ejemplo, aquí vemos un riñón. ¿Ve? Ven esta parte de aquí, son una red compuesta con una red de fibras, ¿no? Por eso se llama reticular, ¿no? Y la cápsula es la que envuelve el riñón, ¿no? Y adentro se encuentra llenando espacio del riñón, ¿no? Tejido adiposo es un tejido en el que las células se especializan en acumular grasa, son adipocitos, ¿eh? Como pueden ver aquí, estas son las células que producen grasa, adipocitos. Ya. Tejido conectivo mucoso. El tejido conectivo mucoso o gelatinoso tiene aspecto de gelatina, está muy hidratado, es turgente y presenta una gran resistencia mecánica. ¿Dónde lo encontramos? En la placenta del mucoso, alrededor de los capilares fetales, ¿no? Cresta de algunas aves. En la cresta de algunas aves ahí encontramos tejido conectivo mucoso, ¿no? Aquí pueden ver la imagen para que ustedes puedan grabárselo, ¿no? Ya. Bueno, una vez terminamos de describir los tejidos laxos, ahora empezamos a describir el tejido conectivo denso, ¿no? O fibroso. Le, le había dicho que el tejido conectivo denso se encuentra formado por fibras de colágeno y elásticas, ¿no? Ya, regular y regularmente, ya. Dispuestos regularmente, tenemos, ¿cuáles son, a ver, esos tejidos conjuntivos regulares? A ver, ¿cuáles habían sido? Habían sido los tendones, los ligamentos, aponeurosis, ¿no? De algunos huesos, inserción a algunos músculos esqueléticos, ¿no? Y los irregular se denominan los que están presentes en la cápsula de hígado, o sea, lo que está rodeando el hígado, ¿no? Los ganglios linfáticos, el riñón, el intestino delgado, la dermis incluso, ¿no? Esos son irregular, ¿no? Ya. Empezamos a describir. Conectivo denso, presenta predominancia de fibras de colágeno y elásticas, como le decía, ¿no? Conectivo denso irregular, ¿cuáles habían sido y dónde lo encontramos? Las fibras de colágeno aparecen con una distribución aleatoria, ¿no? Forma parte de la cápsula de casi todos los órganos. Por ejemplo, como le decía, en el hígado, en los riñones, en el intestino, o en la dermis. Ahí encontramos tejido conectivo denso irregular. Irregular, ¿no? Porque posee menos fibras de colágeno. Posee menos fibras de colágeno. Por eso se le denomina irregular. Conectivo denso regular. El tejido conjuntivo denso regular posee una matriz extracelular con una gran cantidad de fibras de colágeno que se ordenan en forma regular, ¿no? Por ejemplo, pueden ver aquí unas fibras están ordenadas, ¿no? Bien ordenadas paralelamente. En cambio, el tejido conjuntivo denso y regular están dispersas, ¿no? No están ordenadas. Por ejemplo, aquí podemos ver, ¿no? Estas fibras de colágeno se encuentran bien ordenadas, ¿no? Fibras de colágeno, ¿no? Que se ordenan de forma regular, generalmente en ejes paralelos, ¿no? Los tendones, ligamentos y las vainas y fascias que rodean los músculos esqueléticos, ¿no? Ahí encontramos el tejido denso regular, que está compuesto por fibras de colágeno. Ya, ahora, ¿qué habían sido las fibras de colágeno? ¿Qué habían sido las fibras de colágeno? Hemos hablado bastante de eso, ¿no?
Las fibras de colágeno son las más fuertes en el tejido conjuntivo. Son fuertes y flexibles, formadas principalmente por proteínas de colágeno, ¿no? En realidad el colágeno es una proteína, ¿no? Que es fuerte, flexible, ¿no? Y duro. Son blancas, confiriendo este color a los tejidos las que predominan. Tienen una fuerte presencia en los huesos, cartílagos, tendones y ligamentos, ¿no? Ahí lo encontramos, las fibras de colágeno. Por ejemplo, aquí pueden ver, este es un hueso y este es un músculo, y esto que lo está uniendo el músculo al hueso es un tendón, ¿no? Y dentro del tendón tiene fibras de colágeno. Aquí pueden ver, ¿no? Fibras de colágeno, ¿no? Conectivo denso elástico. Ahora vamos a tejido conectivo denso elástico, que se encuentra dentro, ¿no? De la agrupación de tejido conectivo denso, pero es elástico. Destaca por su abundancia de fibras elásticas. Por eso se le llama elástico, porque posee fibras elásticas que se estiran, ¿no? Que confieren al órgano, además de un característico olor amarillento, una gran elasticidad. ¿Dónde lo encontramos el tejido denso elástico? En las vértebras. Bien, la columna vertebral uniendo entre una vértebra y otra vértebra, ahí lo tenemos, el tejido conectivo denso elástico, en la nuca, en la laringe. ¿Por qué lo encontramos aquí? Porque ustedes si se pueden dar cuenta, la nuca tiene que estirarse, ¿no? Por ejemplo, la columna vertebral, igual, cuando nos agachamos, tiene que estirarse, ¿no? La fibra. La laringe, igual, la laringe, ¿no? Tiene que haber un estiramiento, por eso la encontramos ahí. En cambio, en las fibras de colágeno, que son más estáticas, se puede decir, ¿no? Bueno, son flexibles, pero no tanto, ¿no? Pero son más fuertes, ¿no? Ya. Una vez terminamos de describir esa parte que son los tejidos conectivos generales, ahora nos vamos a pasar al tejido conectivo especializado. Habíamos dicho, ¿no? Tejido de sostén, encontramos el cartílago y el hueso. La sangre, dijimos, ¿no? El tejido circulante, ahí tenemos la célula sanguínea, plasma sanguíneo. Tejido hematopoyético, ahí tenemos los mieloides, que es la médula ósea y la médula marina. ¿Ya? Ahora, tejido cartilaginoso. Bueno, elástico, carente de vasos sanguíneos, no tiene vasos sanguíneos en los cartílagos. En las uniones entre las costillas lo encontramos y el esternón, como refuerzo en la tráquea igual tenemos, ¿no? Que es el cartílago, los bronquios, en el oído externo y en el tabique nasal. Clasificación. Los cartílagos se clasifican en tres grupos: cartílago hialino, cartílago fibroso y cartílago elástico. Primeramente vamos a describir el cartílago hialino. Posee condrocitos. Condrocitos son las células que forman el cartílago dispuesto. Contiene sustancia especial, un gel elástico, ¿no? El organismo tiene un aspecto blanco azulado y brillante, tiene. Esa es la característica a tomar muy en cuenta. Contiene fibras de colágeno, proporciona flexibilidad, sostén, y en las articulaciones reduce la fricción, ¿no? Como tiene una función muy importante, ¿no? Los cartílagos reduce la fricción, absorbe los choques, ¿no? ¿Dónde lo encontramos el cartílago hialino? En la tráquea, esternón, articulación. En esas tres partes. Cartílago fibroso. Posee en su matriz fibras de colágeno densa, gruesa y paralela. Soporta fuerza de tensión intensa, ¿no? Fibroso porque tiene fibra. Se encuentra en los discos intercostales, ¿eh? O sea, en los discos intercostales, en la costilla, ¿no? Lo encontramos ahí el tejido fibroso. En las articulaciones, igual lo encontramos. Por ejemplo, pueden ver la imagen en los lugares en donde encontramos un tejido conectivo fibroso. La sínfisis púbica, inserción de algunos tendones. Posee pericondrio bien definido. Pericondrio es la capa, ¿no? Que envuelve al cartílago. Por ejemplo, aquí en sínfisis púbica ahí tenemos fibroso, porque tiene fibra. Recuerden que en las hembras, en los animales hembras, esta sínfisis púbica tiene que abrir, ¿no? Una vez antes de que salga el animal, el ternero puede ser,
Esto tiene que abrirse y por eso es que necesita tener cartílago fibroso para que pueda abrirse, ¿no? Tiene que tener fibra. Por ejemplo, en la columna vertebral igual tenemos fibra. Aquí está una descripción del tejido cartilaginoso fibroso. El último, cartílago elástico. ¿Dónde lo encontramos? Este tejido, los condrocitos se encuentran en una red formada de ovillos de fibras elásticas en el interior de la matriz. Esto proporciona elasticidad y mantiene la forma determinada de los órganos. Es de color amarillento, ¿no? ¿Dónde lo encontramos el cartílago elástico? En la oreja, conducto auditivo, externo e interno, epiglotis. Me preguntaba, ¿no? ¿Qué es la epiglotis? La epiglotis es un órgano, es el que se encarga, ¿no? de tapar para que los alimentos no pasen al pulmón, ¿no? La epiglotis tiene una gran función. Y la laringe. ¿Dónde lo encontramos el elástico? Por ejemplo, aquí pueden ver en la cara. Igual en la, como les dije, en la epiglotis, la laringe, ¿no? En los oídos, conducto auditivo. Bueno, terminado ya de describir el tejido cartilaginoso, nos vamos al tejido óseo. ¿Qué había sido el tejido óseo? Constituyente principal de los huesos de los vertebrados. Está compuesto por células y componentes extracelulares calcificados, ¿no? Bien calcificados, que forman la matriz ósea. Se caracteriza por su rigidez y su gran resistencia a tracción, compresión y a las lesiones, ¿no? Como pueden ver, esta es la imagen de un hueso, ¿no? Y las células que lo componen el hueso, ¿no? Fíjense, parecen estrellas, ¿no? En forma de estrellas son los huesos, las células que forman el hueso. ¿Y qué se llaman estas células que forman el hueso? Osteocitos, ¿no? Aquí podemos ver otra imagen. La médula ósea, esta tuétano que le llamamos, el tejido esponjoso, aquel que como esponja, y el tejido compacto, el tejido óseo compacto. Ya. Células del hueso. ¿Cuáles habían sido las células del hueso? Resulta que el hueso tiene 4 tipos de células. Esto, con diferentes funciones, pero ¿no? Ya vamos a ver. Células osteoprogenitoras. Las células osteoprogenitoras son las células madre, las que dan origen, ¿no? A las células que forman los huesos. Derivan del mesenquima, ¿no? Como ya le había dicho que este tejido se origina del mesodermo, ¿no? El mesenquima mesodermo, ¿no? Puede sufrir mitosis, ¿no? O sea, estas células progenitoras del hueso se multiplican por mitosis, ¿no? Y diferenciarse a osteoblastos se encuentran en canales del hueso que contienen los vasos sanguíneos. ¿Ya? Las osteoprogenituras son las células madre. Luego tenemos los osteoblastos. Los osteoblastos, osteón viene de hueso, del griego, y blasto de germen. Germen. Son células del hueso encargadas de sintetizar la matriz ósea. ¿Qué quiere decir? Sintetizar, o sea, son las que se encargan de producir, elaborar la matriz ósea, se puede decir, ¿no? Por lo que están involucradas en el desarrollo y el crecimiento de los huesos, ¿eh? O sea, estos osteoblastos, estas células, se encargan del crecimiento y desarrollo de los huesos. ¿Cómo lo hacen? Produciendo, ¿no? Sintetizando minerales, calcio, todo lo que necesita el hueso. Luego tenemos los osteocitos, que son las células ya maduras, células maduras del hueso, derivados de los osteoblastos vienen, ¿no? Son las células principales del tejido óseo, como decía, ¿no? Las células del tejido del hueso son los osteocitos, tomar en cuenta. Y luego tenemos los osteoclastos, ¿no? Todo lo que ya una vez se envejece tiene que morir, ¿no? Y estos osteoclastos son los que se encargan de destruir el tejido óseo, ya que no sirve ya, ¿no? Lo reabsorción, o sea, esta célula lo comen, ¿no? Lo reabsorben. Tenemos aquí imagen, por ejemplo, las células osteoprogenitoras, tenemos osteoblastos, osteocitos y osteoclastos, son los que se encargan, ¿no? De comer ya el hueso que no sirve. Por ejemplo, aquí, osteocitos mantienen el tejido óseo, ¿no? Osteocitos son los que mantienen, digamos, durante toda la vida. Los osteoblastos son las que elaboran, ¿no? Las que elaboran síntesis, forman la matriz ósea, ¿no? O sea, ese líquido, ¿no? Sustancia. Y tenemos las células osteoprogenitoras, que son las células madre, y los osteoplastos, que se encargan de la reabsorción ósea, ¿no? Tipos de tejido óseo. Tenemos 2 tipos de tejido óseo. Tejido óseo esponjoso y el compacto.
¿Cuál había sido el esponjoso? Es en forma de esponja, que tiene tabique, ¿no? O sea, tiene hueco. Como pueden ver esta parte de aquí, hueso esponjoso, ¿no? Tiene forma de una esponja. Tiene forma de red, ¿no? De una malla. Entre las cavidades se encuentra la médula ósea. En medio de esto se encuentra la médula ósea, ¿no? Y está recubierta por un tejido compacto. Siempre el tejido esponjoso va a estar cubierto por un tejido compacto. Tejido compacto o denso se le denomina, ¿no? Son componentes, están muy fusionados sus componentes, y es el que le da aspecto duro y uniforme al hueso, ¿no? El tejido compacto es el que le da firmeza, ¿no? Son abundantes en los huesos largos como el fémur y el húmero, ¿no? En este caso, en los animales, el fémur y el húmero y en los huesos largos, como les decía, ¿no? Por ejemplo, aquí pueden ver otro dibujo de un hueso, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos la médula, tejido esponjoso, ¿no? Y tejido compacto. Ya. ¿Qué había sido la médula ósea? La médula ósea roja se fabrica en las células de la sangre. Este proceso de fabricación se denomina hematopoiesis, ¿no? El proceso de fabricación de los glóbulos rojos y blancos se llama hematopoiesis. Y los que encargados de fabricar son la médula ósea roja. Médula ósea amarilla se compone de grasa y no participa en la formación de la sangre. Esto no, ¿no? Solo conserva grasa, ¿no? Como una forma de almacenar energía. Podemos ver aquí la médula ósea amarilla, la médula ósea roja, el tejido compacto, podemos ver aquí. En ahí se encuentran los vasos sanguíneos, porque ahí una vez fabrica glóbulos rojos y blancos, tienen que irse por los vasos sanguíneos, ¿no? Tejido sanguíneo es otro de los tejidos especiales, ¿no? La sangre se encuentra en el interior del vaso sanguíneo y el corazón y circula por todo el organismo impulsado por el corazón, ¿no? Y los movimientos corporales. La sangre es un tejido circulatorio conectivo especializado, como les decía, formado por una fase líquida y otra fase sólida. ¿Y cuál es la líquida? Es el plasma que le llamamos. Aquí pueden ver, un 55% es plasma, es líquido. Y una fase sólida son los elementos celulares, glóbulos rojos y glóbulos blancos. Y los no celulares, que son las plaquetas. Las plaquetas no son células, ¿no? Son fragmentos de células. Ya, componentes del sanguíneo, la sangre, por ejemplo, plasma y células sanguíneas. Plasma es la parte líquida. Ese plasma tiene 90% agua, 7% proteína, y nutrientes, gases disueltos tiene 3%. Y las células sanguíneas de tres tipos tenemos: los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Tres tipos de células tenemos en la sangre, ¿no? Ya. Empecemos describiendo los tipos de células que hay en la sangre. Tenemos los eritrocitos, que son los eritrocitos eh, del griego viene, que epopus, epoupos, ¿no? Rojo, ¿no? Aquí está la del griego deriva, de donde deriva la palabra eritrocito, también llamadas glóbulos rojos o hematía, igual, ¿no? Son las células más numerosas de la sangre. La hemoglobina es uno del principal componente de los glóbulos rojos. La hemoglobina es una proteína, ¿no? Es la proteína que transporta oxígeno. Contiene hierro también el glóbulo rojo, y su función es transportar oxígeno hacia los diferentes tipos de tejido del cuerpo. Ya, eso es un glóbulos eritrocitos. Las plaquetas son pequeñas porciones de citoplasma sin núcleo, ¿no? Estas no son células. Su principal función es la aglutinación y coagulación. Cuando hay una herida, las plaquetas van donde la herida y coagulan la sangre. Esa es su función de las plaquetas. Ya. Luego de haber descrito glóbulos rojos y plaquetas, ahora vamos a describir glóbulos blancos, o leucocitos también se llaman, ¿no? Los glóbulos blancos o leucocitos están en menor número que los glóbulos rojos, se puede decir, ¿no? O que las plaquetas. Se encargan de defender al organismo estos, ¿no? Estos son encargados de defender al organismo, estos glóbulos blancos o leucocitos. A diferencia de los siguientes tipos, y diferenciamos los siguientes tipos: granulocitos y agranulocitos, ¿no? Ya. Como pueden ver aquí, podemos ver, miren, las imágenes de diferentes células sanguíneas, ¿no? Las células sanguíneas que son
están en la sangre. Tenemos los monocitos, linfocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, macrófagos, ¿no? Tenemos eritrocitos y las plaquetas. ¿Cuáles son los granulocitos? Ahí tenemos los en forma de grano, ¿no? Neutrófilos, eosinófilos, basófilos. Y los agranulocitos, los que no se parecen tanto a un grano, son los linfocitos y los monocitos, ¿no? Linfocitos y monocitos. Los neutrófilos. ¿Cuáles habían sido los neutrófilos? Son leucocitos granulares más abundantes, ¿no? Y representan el 60-70% de todos los leucocitos, ¿no? El periodo de vida media es corto, mueren tras haber destruido los patógenos, ¿no? Esa es su función. Y forman el pus junto a las bacterias muertas, ¿no? Y el líquido extracelular. ¿Se entendió, no? Su periodo de vida media es corto. Mueren tras haber destruido, ¿no? O sea, esto destruyen las bacterias patógenas que entran al organismo. Y esto mismo forman el llamado pus, ¿no? Con el líquido que existe en el organismo, más las células, las bacterias y las células muertas forman el pus, ¿no? Su función principal es la fagocitosis, o sea, comer bacterias y hongos, ¿no? Tienen núcleo. Los eosinófilos son células redondeadas. Función participan en el proceso alérgico e infecciones parasitarias. Ahí actúan estos eosinófilos, ¿no? Su función es, como le dicen, ¿no? Participan en el proceso alérgico. Cuando hay una parasitosis en un animal, estos eosinófilos van a estar alterados, elevados, se puede decir. Basófilos son los leucocitos granulares menos abundantes. Los basófilos constituyen solo el 1% de la población total de leucocitos. Son los más pequeños, ¿no? Los basófilos son los más pequeños. Su núcleo es poco lobulado. Son los principales responsables de la respuesta alérgica, al igual que los eosinófilos. Y antígena liberando una sustancia llamada histamina, que más adelante vamos a estudiar qué es la histamina. Los linfocitos se localizan fundamentalmente en la linfa. Linfocitos, ¿no? Se encuentran en el tejido linfático, en la linfa. La linfa es un líquido, ¿no? En los órganos linfoides y en la sangre, igual. Representa aproximadamente el 30% del total de la célula. Un gran núcleo esférico tiene. Estos reaccionan frente a materiales extraños, los linfocitos, y son de alta jerarquía en el sistema inmunitario. O sea, son la más importante los linfocitos. Tienen receptores para antígenos específicos, ¿no? Por ejemplo, cuando uno hace una vacuna, estos linfocitos son los que aparecen más, ¿no? Para defender al cuerpo. Estos son, como dice aquí, estos reaccionan frente a materiales extraños y son de alta jerarquía, dice, del sistema inmunitario. Tienen receptores para antígenos específicos, o sea, estos reconocen a cualquier antígeno específico, ya sea virus específico, ¿no? Eh, Pueden encargarse de la producción de anticuerpos, estos son, ¿no? Los que se encargan de la producción de anticuerpos y la destrucción de las células anormales, ¿no? Esa es su función. El estrés hace que aumenten, ¿no? Ya. Clasificación de los linfocitos. Resulta que los linfocitos tenemos de varios tipos, ¿no? Tenemos los linfocitos B, los linfocitos T, células nulas, que son la célula madre, y linfocitos NK. Esos son, ¿no? Bueno, Chapié, Rusrupaya y Azopay, ¿no? Gracias por su atención.